¿Viste que ustedes también escuchan la vocecita? Bueno, vamos entonces con los ejercicios de punto de equilibrio, como les estaba diciendo. Buenas al resto, que ahí vi que se sumaron un par más. Estamos en la página 27, ¿sí? Y vamos a leer el primero, que es también súper chiquitito, les decía recién que son muy sencillos todos los ejercicios. Y dice, una empresa comercial cuenta con costos fijos totales de 10.500.000 anuales, de los cuales un 10% corresponde a amortizaciones de bienes de uso. El precio promedio de venta de sus artículos es de 200 pesos, mientras que el costo variable erogable asciende a 100 pesos por unidad. Entonces les pide, grafique la curva de ventas, la curva de costos totales, la curva de costos erogables para los siguientes niveles de actividad, y le dice si vendemos 0, 25.000, 50.000, así, hasta 125.000 unidades. Nos pide identificar en el gráfico el punto de equilibrio económico y financiero, calcular el nivel de actividad requerido para alcanzar el punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero, y sabiendo que el índice de leverage operativo es la variación porcentual de las ganancias en relación a la variación porcentual de las ventas, determine el leverage operativo, o sea, la palanca operativa, como lo habíamos visto en la teoría, para un nivel de actividades de 125 y de 30.000 y de 300.000 unidades. ¿Sí? Entonces, ahora sí les comparto pantalla, y vamos a poner acá, ya tiene dibujadito eso, a ver, lo vamos a agrandar un poquito, lo vemos después. Ahí está. Entonces, me dio una serie de datos, el enunciado, esto es muy, muy, muy sencillito, nos habían dicho que teníamos un costo fijo total de 10.500.000, que teníamos el 10% de eso eran costos no erogables, con lo cual la diferencia son costos erogables, nos dieron el precio de venta unitario, el costo de venta unitario, y nos dijeron que trabajáramos con estos niveles de actividad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es la utilidad, vamos a ver como el listadito de resultados de cada uno de estos, para cada uno de estos niveles de actividad, ¿no? Para el primero, obviamente va a ser, para definir las ventas, va a ser el precio por cada una de estas unidades, ¿sí? No tiene mucha ciencia, es 500.000 por 200, 25.000 por 200, 50.000 por 200, y así con todas las ventas, ¿no? Los costos erogables eran los de los 100 pesos por unidad, ¿sí? Entonces vamos a tener, tenemos costos fijos y costos variables erogables, ¿no? Entonces sí vamos a tener los 100 pesos por la cantidad más los costos fijos erogables, ¿sí? Entonces tenemos uno para nivel de C, o sea, si no tenemos ninguna venta, vamos a tener costos igual erogables por esta cantidad, que van a ser nada más que los costos fijos, estos que están acá. Después, a medida que le vamos incorporando más cantidades de unidades, o a medida que vamos vendiendo más, vamos incorporando los costos variables asociados a ese nivel de ventas. Los costos totales van a ser estos más los costos fijos no erogables, ¿sí? O sea, va a ser esto más estos, o sea, en total vamos a tener 10.500.000 más el porcentaje de la proporción de costos variables unitarios, ¿sí? Acá en el momento que no vendemos nada, va a ser el total de los costos fijos totales, y acá le vamos agregando los costos variables. Y la utilidad va a ser obviamente la diferencia entre las ventas y todos estos costos totales, ¿no? Entonces, lo tenemos graficado, lo tenemos planteado de esta manera. ¿Por qué? Porque lo primero que nos piden es que grafiquemos, no me quedó marcado, bueno, no importa, que grafiquemos primero las líneas de ventas, ¿sí? Para cada uno de los niveles de venta, de los niveles de actividad, cuáles son las ventas, cuáles son los costos erogables, cuáles son los costos totales, ¿sí? Que son los de, obviamente, más arriba. Entonces, si ustedes pudieran ver, tuvieran que decir, en el gráfico esto no saben cómo, la alegría que me da que se pueda hacer esto, lo puedo ver en la computadora y no tengo que hacer las rayas esas en el pizarrón, porque me quedan horribles. Pero bueno, díganme ustedes, a ver, ¿dónde estaría el punto de equilibrio acá, por ejemplo? El equilibrio económico, ¿no? Donde se cruzan las ventas y los costos totales.
Donde se cruzan, exacto, que serían la línea roja con la violeta, ¿sí? Perfecto. Y entonces el punto de equilibrio financiero, el otro, donde se cruzan la línea roja con la línea verde, ¿sí? Acá estaríamos hablando, en realidad acá se cruzan y el punto de equilibrio es este, porque estamos hablando de un nivel de actividad, ¿sí? Y acá donde se cruzan un poquito más para el costadito, acá, bueno, ni con el mouse lo voy a haber hecho, por ahí estaríamos hablando del punto de equilibrio financiero, ¿sí? Entonces, bien, eso es lo que podemos ver en el gráfico. Entonces, después lo que nos pide, lo primero era graficar, el segundo punto nos decía, identifica en el gráfico, bueno, el punto de equilibrio económico y financiero que lo acabamos de hacer, calcula el nivel de actividad requerido para alcanzar el punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero. Bueno, acá es lo mismo, pero lo vamos a hacer con números, ¿sí? Entonces, están estos dos por acá. ¿Cómo vamos a definir el punto de equilibrio económico? Y bueno, tenemos la fórmula, ¿sí? Que acá la podemos hacer por unidades, y vamos a decir que el punto de equilibrio económico, ¿cómo va a ser? El punto de equilibrio económico va a ser el costo financiero total sobre la contribución marginal unitaria, ¿sí? El precio de venta menos el costo variable unitario, ¿sí? Esto quiere decir, obviamente este punto de equilibrio económico es en unidades, me da 105.000 unidades, que es esto que está acá. Bueno, ya les digo que no me sale muy derecho, pero estaríamos parados acá, ¿sí? Obviamente tiene que coincidir con el gráfico. El punto de equilibrio financiero es lo mismo, pero solamente en el numerador que vamos a tener los costos fijos erogables, ¿sí? Entonces, en vez de 10.500.000 vamos a tener 9.450.000 sobre también la contribución marginal unitaria, ¿sí? Entonces esto es lo que nos va a dar 94.500 unidades, porque estamos hablando del punto de equilibrio en unidades, y ven que nos queda un poquitito más acá del 100, o sea que estamos acá, ¿sí? Y estaría también coincidiendo con, obviamente, con el gráfico. Y en el último de los puntos, lo que nos dice es, bueno, a ver cómo está por acá, sabiendo que el índice de leverage operativo, ¿no?, es la variación porcentual de las ganancias en relación a la variación porcentual de las ventas, determine e interprete el leverage operativo para un nivel de actividad de 125.000 unidades y un nivel de actividad de 300.000 unidades. Y eso lo teníamos por acá. A ver si no lo despinté del todo. Uy, ¿a dónde lo puse? Ah. Bueno, no lo tenemos calculado, pero es, así acá está. Ya me parecía que lo tenía. ¿Ven? Acuérdense, esto por si no nos acordábamos, el leverage operativo era, le puse las dos formulitas, ¿no? El operativo y el financiero. En el leverage operativo, que es el que estamos trabajando ahora, fíjense que tenemos en el numerador la contribución marginal, y en el denominador esto sería el resultado operativo, ¿sí? Entonces, lo que nos pedía era calcular esto para el nivel de actividad de 125 y de 300.000 unidades. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Y tomamos esta cantidad, ¿sí? Y a ver si se ve por acá. Fíjense, era la cantidad por el precio, por la diferencia entre el precio y el costo variable unitario, ¿sí? Era la contribución marginal. Y acá, en este, y dividido, ¿qué? Dividido la cantidad por la diferencia entre el precio y el costo variable, la contribución marginal, menos los costos fijos, ¿sí? Entonces, el grado de apalancamiento o el leverage operativo para 125.000 unidades es de 6,25. Sí, con la misma fórmula, con los datos que están relacionados al punto de equilibrio, al nivel de ventas de 300.000 unidades, yo aplico la misma fórmula, me da un leverage operativo de 1,54. ¿Y qué ven acá con respecto de lo que vieron en la clase teórica, ¿sí? De cómo se vinculaba el leverage con el punto de equilibrio? ¿Qué pasaba cuando estabas más cerca o más lejos del punto de equilibrio? cuanto más cerca del punto de equilibrio tenías más efecto palanca.
Exacto, ¿no? Y qué es lo que podemos ver acá. Fíjense que si el punto de equilibrio es de 105.000 unidades, yo, si estoy parado en 125, que es más cerca que el de 300, el efecto palanca que yo tengo en 125 es mayor, o sea que por cada unidad adicional que yo vendo, el efecto, digamos, es proporcionalmente mayor, ¿sí? También, ¿qué tengo? También al estar más cerca de, al tener un leverage mayor, ¿qué tengo también más grande? Más riesgo. Más riesgo, ¿sí? Más riesgo. Entonces, si estoy muy por encima del punto de equilibrio, voy a tener mucha más cantidad, mucha más utilidad, digamos, pero cada unidad adicional que yo agrego representa un poquito menos proporcionalmente. Ese leverage operativo es mucho más cercano al punto de equilibrio, o sea, esa unidad incremental me rinde muchísimo más cada una que agrego cuando estoy cerca del punto de equilibrio, pero ojo que también estoy teniendo más riesgo, ¿sí? Entonces, eso, el ejercicio es un poco para vincular todo y es nada, es súper sencillito, ¿sí? ¿Tienen alguna duda de este? Sole, el leverage te puede dar negativo, ¿no? Puede ser que sea negativo Eh, en algún caso. Para que, en realidad vos estás tomando acá, por ejemplo, la contribución marginal, y esto tendría que ser mucho más grande, no sé si negativo. Te puede dar, no, negativo no te tendría que dar. Pero no, o sea, no, de ninguna manera te puede dar valores inferiores al 0. No Siempre te va a dar debería. positivo. Bien, bien, bien. Y los costos fijos son más grandes, Claro, si es una situación mucho que más grandes. tenés Pero costos fijos muy grandes, pero Sí. Te averiguo bien en qué caso se podría dar una cosa así, pero bueno, no te debería dar. Pero bueno, sí, también puede pasar. O sea, sí, los Con costos el variables son financiero, sí. más grandes que el precio, pero no tiene sentido. Mm. Eh, Depende, viste que acá, por ejemplo, pueden pasar tantas cosas. No te digo que no nada, porque ha pasado también con esto de la inflación y qué sé yo, pero bueno. Eh, Podríamos ver casos puntuales, si querés, para la próxima. O en un caso ¿cómo es? De dumping o algo así, de financiamiento de subsidio. Ponele. No, y aparte con esto, por ejemplo, de que tenés los insumos importados, ¿no? Y vos no querés gastar, variar el precio porque no querés perder mercado o porque no le podés cargar más a los clientes o por lo que sea, y a vos los costos se siguen subiendo, ¿viste? O sea, no, también puede ser. Hoy está pasando también. Pero bueno, no estaría siendo el caso en el que uno debería operar. Bien. Vamos, entonces, si no hay más dudas de este, vamos a pasar al siguiente, el a todo. Yo si cambio de solapa, ustedes ven, ¿no? ¿Bien? Sí. Sí, sí. El a todo dice, que es el siguiente. Chan, 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 chan. Bueno, es medio largo el enunciado. El a todo es una empresa que produce y vende heladeras a querosén destinadas al campo en las zonas no electrificadas. Tiene un solo modelo de heladera con el que ha logrado ventas por 1.500.000 en el último ejercicio y una utilidad de 300.000 pesos. Ante la grave situación que se ha presentado en la zona agrícola, en que preferentemente coloca su producción, pérdida de cosechas y ganado por las recientes e intensas lluvias, la empresa encara una retracción pronunciada de su mercado. Por eso lo llama a usted para que estudie y proponga alternativas de solución. El gerente de ventas le informa que el precio de venta por unidad es de 300 pesos. Por su parte, usted establece que la empresa tiene anualmente un nivel de costos fijos de 700.000 pesos, de los cuales 400.000 corresponden a depreciación de equipos y amortización del desarrollo del producto. Con esta información, usted plantea las siguientes alternativas de acción. Por un lado, disminuir el volumen de actividad manteniendo el precio de venta, disminuir el volumen de actividad y el precio de ventas. El nuevo volumen de actividad para esta alternativa se fija en el necesario para lograr, con las actuales condiciones, el punto de equilibrio económico. Disminuir el precio de venta procurando mantener el actual nivel de actividad. Entonces, también les dice, para posibilitar que los dueños de la empresa puedan tomar una decisión, usted le debe facilitar la siguiente información. ¿Cuál es el volumen de actividad mínimo con el actual precio de venta que permitirá lograr el equilibrio financiero de la empresa?
cuál es el volumen de actividad mínimo con el actual precio de venta que permitirá lograr el equilibrio económico de la empresa. El precio de venta al que debe fijarse el producto para lograr el equilibrio financiero de la empresa, considerando el volumen de actividad calculado en la alternativa 2, el precio de venta que permitirá lograr el equilibrio financiero de la empresa con el actual nivel de actividad. Como un montón de cosas que me están pidiendo. Bueno. Vamos entonces por partes. Espera que yo me lo voy a dejar acá al costadito para ir guiándome, ¿no? Y entonces vamos a ver. Ustedes siguen viendo el Excel, ¿no? Sí. En la situación actual, ¿cuántas? Bueno, ya les puse, ¿no? Decíamos que teníamos 5.000 unidades. ¿Dónde dice 5.000 unidades? Tuvimos... No, te da las ventas. Nos dan las ventas de 1.500.000, ¿sí? Y nos dan el precio de venta. Entonces sabemos que en la situación original vamos a tener 1.500.000 unidades, vamos a tener 5.000. Partimos de esta situación original. Entonces, con estas 5.000 unidades más el precio, y nos dan el precio de ventas, vamos a tener 500.000 pesos de costos variables totales por despejando, ¿no? O sea, es la diferencia. Los costos fijos totales nos dicen que son 700.000 pesos y tenemos una utilidad de 300.000 pesos. Esto que les dije por despeje es porque tenemos este dato, tenemos este, y por diferencia vamos a tener este, y entonces al tener 500.000 pesos yo sé que el costo variable es de 100, ¿sí? Bien, ya sé todos los datos que tengo originalmente, ¿no? Y entonces en el primero de los puntos nos piden a ver cuál va a ser el equilibrio financiero. El costo, para determinar el costo, el equilibrio financiero, tenemos que despejar, diferenciar cuáles son los costos fijos erogables de los costos fijos totales. ¿Y cuáles son los costos fijos totales o erogables? Nos decía por acá, ¿no? El enunciado. A ver. 700.000 menos 400.000. Excelente. ¿No? Entonces, vamos a tener, teníamos por acá, a ver qué lo va, de los cuales 400.000 corresponden a depreciación de equipos y amortización del desarrollo del producto. Entonces, si teníamos 700.000 pesos de costos fijos, le restamos las amortizaciones, ¿sí? O la depreciación, y llegamos a nuestros costos fijos erogables. Con lo cual, para definir el costo fijo, el precio, el punto de equilibrio financiero, ¿cómo haríamos? ¿Cómo hacemos? ¿La fórmula se acuerdan por ahí? Costos fijos erogables sobre el porcentaje de la contribución marginal. Tenemos, exacto. Vamos a estas, yo les puse al costadito unas comprobaciones para ir haciendo el estado de resultados de cada uno al costadito, pero no importa. El punto de equilibrio financiero, vamos a tener 300.000, ¿se acuerdan como la fórmula esta de recién, no? A ver si estaba por acá o no la pusimos. No la pusimos. Bueno, pero era los costos fijos erogables sobre la contribución marginal unitaria, ¿no? Entonces, los costos fijos erogables son 300.000 pesos dividido la contribución marginal unitaria, que era 300 menos 100, ¿sí? El precio menos el costo variable. Entonces, eso es igual a la cantidad de equilibrio financiera, ¿no? Entonces, lo que hacemos, lo que ven ustedes acá es despejar esa formulita, ¿sí? Y llego a la conclusión que es estos 300.000 dividido 200, que es esta diferencia entre estos dos de acá, y tenemos que el punto de equilibrio en unidades financieros es de 1.500 unidades. Entonces yo lo que les fui haciendo para cada uno al costadito es una comprobación, no, con eso no, negrito, ¿no? Entonces, si yo tengo, mis ventas son de 300, o sea, yo tengo 300 el precio de venta, ¿sí? Por estos 1.500, acá están, estos 1.500 que están acá, ¿sí? Para este punto de equilibrio, 1.500 por 300 me da 450. 1.500 por 100 del costo variable unitario es de 150.000, y si le resto los costos fijos erogables, efectivamente mis ventas son iguales a mis costos, ¿sí? Entonces en este punto estoy en cero. Quiere decir que estoy cumpliendo con, o sea, estoy comprobando, digamos, la condición.
En el segundo de los puntos nos pedían el punto de equilibrio económico, que vamos a hacer lo mismo, pero en vez de considerar en el numerador los costos fijos erogables, vamos a considerar los costos fijos totales, ¿sí? Entonces, mi punto de equilibrio, acá les pinto ya que estamos todo esto, vamos a tener 700.000 dividida la contribución marginal unitaria, ¿no? Y eso es igual a la cantidad de equilibrio económica. Entonces, despejamos esa formulita y nos queda 700.000 dividido 200, o sea que nuestra cantidad de equilibrio va a ser 3.500, ¿no? Entonces, si yo tengo 3.500, al precio de venta que estábamos considerando, porque hasta ahora seguimos manteniendo este mismo precio, ¿no? Con este mismo precio vamos a tener estas ventas, este costo variable y el costo fijo que pusimos para hacer el cálculo, ¿no? Con lo cual comprobamos en el estado de resultados que efectivamente nuestra ganancia es 0 porque estamos en el punto de equilibrio. ¿Y hasta acá vamos, no? Sí. Vieron que es como que en el enunciado está a veces medio confuso porque es como que te pide una tandita de cosas para hacer y otra tandita de cosas para hacer. Bueno, acá nos habían pedido el punto de equilibrio económico y fíjense que acá nos dicen, había una de las condiciones que nos decía, bueno, ¿hasta dónde podrían disminuir el volumen de actividad manteniendo el precio de venta? ¿No? Entonces, acá por eso les decía, si nuestro precio sigue siendo 300, como en esta situación original, nosotros acá vendíamos originalmente 5.000 pesos, o sea, estábamos por encima del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿hasta cuántas unidades menos yo podría vender si mantuviera estos 300 pesos? Bueno, si llegamos al punto de equilibrio económico, a mí lo que me dice es que yo podría bajar hasta 3.500 unidades para mantenerme en equilibrio. No estoy ganando nada, pero no estoy perdiendo. Entonces, manteniendo estos 300 pesos, podría bajar de 5.000 a 3.500 unidades. ¿Sí? Eso por un lado. Después nos dice otra cosa. Nos dice, bueno, ¿hasta cuándo podría, para disminuir el volumen de actividad y el precio de venta, ¿no? Entonces acá lo que estamos haciendo es, yo no conozco, a ver hasta dónde me voy. Sí. Yo tomo, por ejemplo, como mi límite, ¿no? Este 3.500 que yo había dicho que era hasta dónde podía bajar la cantidad, ¿no? Y ahora lo que pongo tomo esa cantidad y lo que pongo variable es el precio, ¿sí? Entonces dejo de pensar que tenía 300 pesos y digo, bueno, ¿hasta cuánto podría bajar el precio? Si mi cantidad de equilibrio es 3.500. Entonces, lo que voy a hacer es, tenía mi costo, estoy hablando de mi costo, estoy tomando los costos financieros erogables, ¿sí? Entonces, hago lo mismo, reemplazo todo en la fórmula y dejo como incógnita el precio y me va a dar un precio de 185. Ojo que estoy bajando hasta el punto de equilibrio financiero acá, ¿sí? Estoy tomando nada más que los costos fijos erogables. Entonces, con una cantidad de unidades de 3.500, mi nuevo precio podría ser de 185.000 y la comprobación es que con esta cantidad, este precio, los mismos costos variables y mis costos fijos erogables, evidentemente llego a una nueva cantidad de equilibrio. Entonces lo máximo que podría bajar yo sería, en estas condiciones, las cantidades a 3.500 y el precio de 300 a 185,71, ¿sí? Y acá en el último me dicen, bueno, no, mira, baja el precio de venta, pero mantén el actual volumen de actividad. ¿Qué es lo que tendría que cambiar y cómo? Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es, decimos volumen actual, consideramos esta como la situación actual siempre, ¿no? Entonces mi situación original decía que yo vendía 5.000 unidades. Entonces dice, bueno, si yo sigo vendiendo 5.000 unidades, ¿a cuánto podría bajar el precio? Entonces vamos a la misma fórmula del punto de equilibrio, también utilizamos la del punto de equilibrio financiero, ¿sí? Y entonces me dirían que para mantenerme todavía en el equilibrio financiero, si sigo vendiendo 5.000 unidades, yo podría bajar mi precio a 160.000. Cuando lo comprobamos nos da 0. Entonces, nada, varía una cosa, varía otra, pero jugar un poco con la misma fórmula, ¿sí?
Y eso. ¿Alguna duda con respecto a este? No tiene muchas. Son muy sencillitos estos ejercicios. Sole, Sí. consulta, ¿por qué en el punto 3 usás los costos fijos erogables? Me perdí esa parte. O sea, ¿por Porque qué no en usás los realidad, costos fijos totales? porque lo podrías hacer con los costos fijos totales y te mantendrías en un equilibrio, o a no saber cómo dice el enunciado, ¿no? Porque te dice... disminuir el volumen de actividad y el precio de venta, el nuevo volumen de actividad para esta alternativa se fija en el necesario. Ah, mirá, dice el punto de equilibrio económico, está mal la solución. No, entonces acá es 700. A ver acá. Ahí está. Entonces podés bajar de 300 a... Claro, no, 300, no, tan bonito. No. No, el 3 te pide el punto para el punto financiero. Ah, te pide... Por entonces eso leí usaba mal. los 300. Entonces, ¿para qué estoy mirando yo? Sí, es verdad. Yo miré mal. El precio de venta que debe fijarse el producto para lograr el equilibrio financiero. Sí, por eso estaba. No, leí el de arriba. ¿Ves que esto es lo que te digo que está? Este hay que cambiarle un poco el enunciado porque está medio confuso. Leí el 3 de arriba. Bueno, es por eso entonces. Pero bueno, la idea era esa, ¿no? Ver con esta misma cosa hasta dónde podía bajar el precio. Y después en el punto 4, también el punto de equilibrio financiero te dice. ¿Sí? Bien. Bueno, no, nada más. ¿Alguna pregunta más de este? No sé por qué lo tengo tan chiquito. Esperen que voy a abrir la... Me estoy volviendo a visca. Ahí está. Bien. Vamos ahora... Bueno, tienen creo que alguna adicional por ahí, a ver si no me equivoco. Sí, tienen una presa por ahí para practicar. Sí, tienen un par de ejercicios para practicar. Vamos al trabajo práctico 12. Vamos a ver los ejercicios, un par de ejercicios de palanca, ¿sí? Y yo me voy a ir... Esperen que les dejo de compartir un cachín porque... quiero ver una cosita acá. Sí, ¿ves? Yo sabía que... Un segundito me dan, mientras fíjense si tienen alguna preguntita del otro. Piripipi. Ahí ya. Bien. Ahí, y si me dan otro segundo, voy a hacer lo mismo para este. Piripipín. Sí, perdón que me olvidé de sacarle lo así. No les muestro todo de una, ¿no? Ahí va, ¿eh? Y acá estamos. Muy bien. Ahora sí, compartir pantalla. Y volvemos a este, que no es este, sino es este, al que dice vehículo industrial, ¿no? Que es el ejercicio 12.2. Vamos a leerlo. No, 12.2 no. A ver. Familia García. Ahí este. Bien, en vez de 12 le puse 21, estoy media... Se lo puse al revés. Bien. Dice, la familia García acaba de crear una empresa para fabricar un vehículo industrial. El plazo de amortización de las máquinas y locales es de 10 años y por ello se pagó 5 millones de pesos. La amortización se realiza linealmente y existen además unos costos fijos de producción y distribución de 1.500.000 anuales. Pesos, ¿no? La fabricación y distribución de cada vehículo requiere un costo variable unitario de 10.000 pesos. La empresa tiene además un activo corriente de 3 millones de pesos. El activo se financia un 50% con recursos propios y otro 50% con recursos ajenos, por lo que se abona un interés anual del 12%. Si el precio de venta del vehículo es de 20.000 pesos, calcular el punto de equilibrio, el grado de apalancamiento operativo, si se venden 500 unidades, si las ventas se incrementan un 50%, en cuánto se incrementa el beneficio y el grado de apalancamiento financiero. Y el grado de apalancamiento financiero ustedes no lo vieron, pero es una variación pequeña de la fórmula, así que la vemos igual y cualquier cosa después lo pregunto, ¿no? Pero entonces, esperen que me dejara acá al costadito el enunciado, si no me pierdo. Bien, entonces, primer punto, para los datos que nos dan, a ver que corro las caritas, vamos a poner las caritas por acá.
nos piden el punto de equilibrio, ¿sí? El punto A es el punto de equilibrio. ¿Cómo vamos a calcularlo? Bueno, de la misma manera, ¿sí? Sabemos que tenemos un costo fijo total, y el costo fijo total va a estar dado ¿por qué? Por el costo de producción y distribución más el... más el costo de las amortizaciones, ¿sí? Es la suma de estos dos, ¿sí? Costo fijo total. Ahora nos los están dando por separado. En vez de darnos el total y sacamos las amortizaciones, nos los dan por separado y los sumamos, ¿sí? Y el denominador está formado por la contribución marginal unitaria, ¿sí? Los 20.000 pesos menos los 10.000. Entonces, entonces, por acá nos decían, ¿no? El precio de venta de vehículo es de 20.000 pesos y el costo variable de unitario es de 10.000. Si yo resuelvo la fórmula, ya les digo que no tiene más ciencia que reemplazar esto. ¿Cuándo podemos, no? Porque hay momentos en los que no podemos calcularlo por unidades, lo hacemos por costo de, por montos de ventas, ¿no? O hay algunas otras fórmulas también. Entonces nuestro punto de equilibrio, según estos datos que nos dan originalmente, es de 200 vehículos, ¿sí? De 200 vehículos industriales. En el segundo de los puntos... Sí. Perdón, una pregunta ahí. Ahí el ejercicio te tira el inciso, te dice directamente punto de equilibrio, no te aclara cuál. En ese caso, directamente hacemos el económico, siempre, o nada. En general, sí, en general, ¿no te dice cuál hacer acá? No, punto de equilibrio. No, en general cuando decís punto de equilibrio, uno piensa primero en el económico y te aclararía en el financiero. En la realidad vos vas a saber cuál querés buscar y en un examen te lo vamos a aclarar, sí, no te preocupes. Siempre se aclara, siempre. Bien, en el segundo de los puntos te dice que tenemos que buscar el grado de apalancamiento operativo para 500 unidades, ¿no? A ver esta proporción, esta sensibilidad que tiene. Y la fórmula para calcular el grado de apalancamiento operativo, ¿se acuerdan que en el primero de los ejercicios, en este de acá, nosotros decíamos, bueno, para este nivel y para este nivel? Bueno, ya en este otro ejercicio nos dicen también para qué nivel de venta, ¿no? Entonces, en vez de 200 sería para 500 unidades. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Fíjense que la B guita es unitaria y sí, es unitario, el costo variable chiquito es el costo variable unitario y el grande es el total, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es la contribución marginal general, ventas menos el costo variable total, dividido ¿qué? Eso mismo menos el costo financiero total, que ¿qué es? El resultado operativo, ¿sí? Entonces, cuando hacemos la relación entre el costo, la contribución marginal y el costo operativo, a ver si lo tengo por acá, ¿qué vamos a tomar? Vamos a hacer la contribución marginal total, que es o todas las ventas menos todos los costos, o lo mismo, ¿no? La contribución marginal unitaria por la cantidad que estamos evaluando, que en este caso son las 500 unidades, ¿no? ¿Dividido qué? Dividido el resultado operativo para ese nivel. Entonces vamos a hacer 20.000 menos 10.000 por 500, menos los 2 millones, que ¿qué son? El costo variable, el costo fijo total, ¿sí? Este costo que habíamos definido acá. Entonces, mi grado de apalancamiento operativo va a ser de 1,66 pesos, ¿sí? Este es el total, está 500.000 sobre 300.000. Entonces, una vez que nosotros conocemos esto, en el punto siguiente, fíjense que lo que nos preguntan es cuál es el incremento de ventas, no, perdón, cuál es el beneficio, cuál es la variación del beneficio si las ventas incrementan un 50%, ¿no? Y acá el ejercicio se los di directamente porque lo que vamos a hacer es calcular ¿qué? Calcular este grado de apalancamiento operativo por la variación del nivel de ventas. Pero para poder entenderlo, lo que vamos a hacer es el de estado de resultados, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Yo tenía la variación del beneficio, las fórmulas estas, hacemos el grado de apalancamiento operativo por el porcentaje de variación, o sea, serían estos 1,66 por el 50%, y me dice que entonces, esto significa que si yo varío las ventas en un 50%, ¿sí? Mi utilidad
va a aumentar en un 83,3%. ¿Sí? Para ver si esto efectivamente es de esta manera, lo que vamos a hacer es, hagamos los dos estados de resultados. ¿Sí? Entonces, yo lo puse por acá, no tiene mucho ni formatito ni nada, pero bueno, fíjense, estos son las 500 unidades, ponele, no, estas son las ventas, no les puse qué era. Ventas, costos, y estos son los costos fijos. ¿No? Eran, sí, costos fijos total. Entonces, yo acá en el primer caso tengo 500 unidades por 200.000, por 20.000 pesos, y acá tengo las 500 unidades por 20.000 por 1,5, ¿sí? Y acá tengo en el costo las 10.000 pesos por las 500 unidades, y acá tengo los 10.000 pesos por 500 por 1,5. Me están diciendo que aumentan las ventas, estoy hablando de que estoy entendiéndolo como que aumenta el nivel de ventas, ¿sí? Por eso aumentan tanto el costo como las ventas. Entonces, si mi contribución marginal en este caso era, en el primer caso, era 5 millones, acá son 7.500.000, ¿sí? El costo fijo total en ambos casos es el mismo, ¿sí? Y el resultado, el beneficio para un nivel de unidades de 500 es de 3 millones, y para el 50% adicional es de 5.500.000. Entonces, si este es el beneficio y yo hago 5.500.000 sobre 3 millones, ¿sí? Van a ver que el aumento de ventas del 50% me está generando un aumento del beneficio, ¿sí? Del 83%. ¿Sí? A eso se refiere el ejercicio con la variación del beneficio, porque si no, a veces se confundían con en cuánto aumenta el grado de apalancamiento operativo, pero no estamos preguntando eso, estamos preguntando cuánto varía el beneficio, ¿sí? Si a mí me aumentan las ventas un 50%, ¿cuánta más utilidad voy a tener yo? ¿Sí? Entonces, para saber cuánta mayor utilidad voy a tener, si yo tengo el monto para el nivel de ventas original, ¿no? Si yo tengo el grado de apalancamiento operativo, puedo calcular así fácil, digamos, el impacto en la utilidad. ¿Sí? Y por último, me piden el grado de apalancamiento financiero, y esta fórmula ustedes sí que no la vieron, pero el grado de apalancamiento financiero me dice que ¿vieron que en esta yo tengo la contribución marginal sobre el resultado operativo? Bueno, en el grado de apalancamiento financiero yo voy a tener el resultado operativo sobre el resultado neto. Es lo mismo, fíjense, el numerador de este es el denominador de esta, y el denominador de esta es el numerador menos las cargas financieras, ¿sí? Porque estoy viendo ahí cómo afecta la estructura financiera. Entonces, si en el primero ya habíamos dicho que, en el numerador habíamos dicho que eran los 20.000 menos los 10.000 por 500 menos los costos fijos totales, y acá lo que voy a hacer es a esto mismo, a ese mismo numerador, le resto que le voy a restar las cargas financieras, que ¿cómo van a ser? Van a ser el porcentaje de cargas financieras que esto tengo, que por ahí me dicen que es el 12%, por el valor del pasivo. Y acá me dice, la otra cosa que tiene el enunciado es que me está diciendo que yo tengo un activo de 5 millones, a ver qué dice por acá, cómo lo explica. Tengo, acá, fíjense, dice, las máquinas y locales suman 5 millones. Y por otro lado, me dice que tengo un activo corriente de 3 millones, con lo cual activo no corriente más activo corriente es el activo total. Mi activo total es de 8 millones, ¿sí? Y después, en otra partecita, nos dice cómo se financia. Nos va a decir, el activo se financia 50% con recursos propios y otro 50% con recursos ajenos, ¿no? Por lo que se abona un interés anual del 12%. Entonces acá tenemos esto que decíamos, ¿no? Si mi activo total es de 8 millones y el 50, o sea, se financia 50 y 50, entonces el 50% de eso va a ser mi activo, mi pasivo, y el 50% va a ser patrimonio neto.
Pero a mí me interesa saber el pasivo, ¿por qué? Porque es lo que me genera estas cargas financieras que están acá abajo. Entonces me dice que ese pasivo se financia al 12% y así yo puedo calcular cuáles son estas cargas que yo le voy a restar al denominador, ¿sí? Y entonces como consecuencia me da el grado de apalancamiento financiero, ¿sí? De ahí sale, este cachito todavía no lo vieron en la teoría, me parece, por lo que yo vi que subimos, pero nada, la fórmula no tiene más complejidad que esa, por eso la podíamos hacer. De todas maneras, nada, miran esto, vemos la clase, hacen nosotros ejercicios, cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Pero no tiene mucha complejidad. Y después, el último ejercicio, estamos grabando, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta de este? Bueno. No. Muy bien. Y entonces, ahora vamos al segundo, que vamos a ver de apalancamiento, que es el 12.2, ahora sí, que es este LADA SA, ¿no? Y nos dice, hay un ejercicio adicional que estaría bueno que después hagan y lo consultamos, que se llama Ariel Atento. El que viene después está bueno para verlo también. Pero bueno, después lo vemos. LADA SA es una empresa industrial que se dedica a la producción y venta de hornos eléctricos estándar. El precio venta promedio es de 3.000 pesos y sus costos por horno producido se componen según el siguiente detalle. Materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación y el total. Los costos fijos totales de la empresa suman 1.500.000 anuales, de los cuales 500.000 corresponden a depreciaciones y amortizaciones, no erogables, obviamente. El activo total de la empresa es de 5 millones, siendo el índice de endeudamiento de 1,5. El costo promedio del pasivo es del 18% anual. Entonces también me piden punto de equilibrio económico, financiero, grado de apalancamiento operativo si se venden 2.000 unidades, si las ventas se incrementan un 25% en cuanto se incrementa el beneficio, y el grado de apalancamiento financiero. Es igualito al anterior, igualito. Entonces, vamos de vuelta. Vamos de vuelta, digo, porque es muy parecido, perdón. Ahí está. Entonces, primero, los costos fijos. ¿Dónde está aislada? No. Sí, este era. Sí, está muy bien. De nuevo, ¿no? Esta primera parte, que es igualita a la que ya vimos recién, se los paso rápido porque en definitiva tampoco tenemos tanto. Dice 1.500.000 pesos que van a ser la suma de las amortizaciones que habíamos calculado y los costos erogables, ¿sí? La contribución marginal van a ser estos 3.000 pesos que me dicen que son el precio, menos los 1.600, porque vamos a tomar el total de los costos, ¿sí? El total de costos variables, esos los consideramos como erogables. Vieron que nos dice acá cómo se compone, que tiene materia prima, mano de obra. Bueno, para nosotros todo eso es erogable, y lo vamos a, o sea, es erogable, no quiero decir que es el costo variable unitario, y todo lo vamos a considerar, ¿no? Y entonces, podemos decir que el punto de equilibrio económico es de 1.071 hornos, ¿no? Y después, en ese mismo punto, nos preguntan cuál es el punto de equilibrio, y bueno, van a ser la misma fórmula, pero tomando nada más que en el numerador los costos fijos erogables. ¿Cuáles van a ser? Y estos que nos decían 1.000.000 de pesos, ¿sí? No vamos a tomar estos 500.000. Entonces, 1.000.000 sobre la contribución marginal nos da que el punto de equilibrio financiero es de 714 hornos, ¿sí? En el punto siguiente nos van a pedir el grado de apalancamiento operativo si se venden 2.000 unidades, también es aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces vamos a tener las ventas menos el costo variable total, que dijimos que es la contribución marginal total, sobre el resultado operativo. Entonces, en este caso, vamos a tener los 3.000 pesos menos 1.600 por el nivel de actividad que nos dan, que es de 2.000 unidades, y el denominador es eso mismo, menos el 1.500.000 de los costos fijos, ¿sí? Entonces nos va a dar un grado de apalancamiento operativo de 2,1538, ¿sí? Acá después ustedes pueden ver si lo varían y cómo está en función de si crece o decrece, en función de si está más cerca o menos cerca del punto de equilibrio, ¿no? Después nos dice, bueno, si las ventas incrementan un 25%, ¿sí? ¿Cómo varía el beneficio? Siempre acá lean las palabritas estas claves porque
de nuevo, no, lo que preguntamos no es el grado de apalancamiento operativo, sino estamos preguntando cómo varía el beneficio, que es lo que recién les hice con el estado de resultados. En este no les hice estado de resultados, porque es igualito, y decimos que la variación del beneficio es igual al grado de apalancamiento operativo por la variación en las ventas, que en este caso es el 25%, con lo cual si a mí las ventas me incrementaran un 25%, yo tendría que verificar, como recién en un estado de resultados, que la utilidad nueva varía en un 53,85% con respecto a la utilidad anterior, y el beneficio, estamos viendo. Y por último, el grado de apalancamiento financiero, acá también tienen que hacer una cosita para determinar el activo, ¿sí? Porque el pasivo, porque nos dice que el activo es de 5 millones, yo creo que se lo había puesto por acá, ya les muestro, a ver, acá, ahí está. ¿Ves? Nos dice el índice de endeudamiento es de 1,5, ¿sí? Y el activo es de 5 millones, ¿no? Entonces, si el índice de endeudamiento es 1,5, entonces yo lo que hice fue una igualación y sustitución, entonces puse acá, ¿ves? El activo es igual al pasivo más patrimonio neto, yo acá si despejo 1,5 que sea igual a pasivo sobre patrimonio neto, es decir que el pasivo es igual a 1,5 veces el patrimonio neto. Entonces, en esta fórmula después lo reemplazo, ¿sí? 1,5 veces del patrimonio neto más el patrimonio neto, y entonces acá despejo primero el valor del patrimonio neto y me da 2 millones. Y entonces, por despeje, el pasivo me queda 5 millones. Si ustedes hacen la comprobación, 3 sobre 2 les da 1,5, que es el índice de endeudamiento, ¿sí? Teníamos que acordarnos de eso, de que teníamos el índice de endeudamiento y después nada más que despejar. ¿Y para qué estoy haciendo todo esto? Porque en el grado de apalancamiento operativo, acuérdense que es lo mismo, pero vamos a estar comparando el resultado operativo con resultado neto. Y para llegar del resultado operativo al resultado neto, tenemos que restar las cargas financieras. Entonces, por eso, como me dicen que mis cargas financieras son el 18% anual sobre el pasivo, tenía que despejar el pasivo, ¿sí? Entonces, al final de todo esto, mi grado de apalancamiento financiero va a ser de 1,71 pesos, ¿sí? Y bueno, nada. Esto yo lo que les recomiendo es que vean de vuelta la clase de Pedro, porque esto es muy conceptual, ¿sí? Y que lean creo que el que más recomendaba para esto era Salenab. Lean porque esto tiene mucha riqueza de cómo interpretar cada cosa, ¿sí? Entonces, vuelvan a mirarlo, vuelvan a leerlo y después jueguen a ver, hagan los ejercicios adicionales y bueno, nada, si tienen preguntas, obviamente, como siempre, me van diciendo, ¿sí? ¿Les parece? No sé si tienen de este alguna duda o de otro alguna duda, pero no tenemos muchos más ejercicios para ver hoy. Yo tengo una duda, pero es más conceptual. Decime. Viste que en uno de los incisos, si aumenta un porcentaje de las ventas, vemos cómo varía porcentualmente el resultado operativo, creo que es, los beneficios. No, el Se resultado analiza neto. con el porcentaje de ventas. Sí, mira, vamos a verlo de vuelta. Piripipi. Te lo voy a mostrar en el anterior, no en este de recién. Este de acá, ¿ves? Que yo lo que decía era que varío las ventas, considerando como que aumento las ventas, que aumento la cantidad de ventas, ¿no? Entonces, fíjate, en este yo tenía 500 por 20.000, que 20.000 era el precio, y acá hago 500 por 20.000 por 1,5. Y acá tengo 500 por 10.000, que era el costo unitario, y acá hago 500 por 10.000 por 1,5, ¿sí? Me varía este resultado bruto. El costo fijo total es igual, porque entiendo que el costo financiero, que el costo fijo se mantiene fijo, y ves que acá lo que me está variando es el resultado neto, ¿sí? Entonces lo que yo hago es ver la variación entre estos dos resultados, ¿sí? Claro. Sí, no le estoy mi duda. Si vos me decías a eso, sí, porque no lo hicimos con cargas financieras. Claro, eso sí, pero después, por ejemplo, para analizar posterior, no sé, lo del apalancamiento operativo, se analiza como la variación porcentual del resultado después de cargas financieras sobre la variación porcentual del resultado antes de cargas.
No te entendí la pregunta. ¿Cómo? Pensando en el C hacemos un análisis como de sensibilidad, por así Claro. decirlo, de aumento de ventas. Para el grado de apalancamiento financiero, Sí. ¿se piensa de la misma forma? Que se puede calcular la Es que en variación realidad, del... fíjate, por eso te digo, esperen a la clase, porque este cachito ustedes no lo vieron con Pedro, ¿sí? Acá vos estás viendo, en definitiva esto también es un análisis de sensibilidad y el grado de apalancamiento financiero también es un análisis de sensibilidad, porque estás fijando cómo varía un resultado en función a un cambio en el otro, ¿sí? Entonces, y en ese lo mismo, ¿sí? Lo que pasa que en cuando vos ves la palanca operativa, te fijas más en, o sea, lo que uno está viendo es cómo se aprovechan, cómo se absorben mejor los costos unitarios fijos, y en lo que estás viendo es cómo te impacta la estructura financiera, ¿sí? O sea que en sí mismos son análisis de sensibilidad. Acá esto es sobre el grado de apalancamiento operativo, ¿sí? Ver cómo esta misma sensibilidad varía, digamos, en función de que me estén aumentando las ventas, ¿sí? ¿Cómo me va a impactar? ¿Pero en dónde? En el beneficio total, ¿sí? Que es una variación de la variación. Pero por eso te digo, yo, en sí mismo son todos análisis de sensibilidad, digamos, porque te están vinculando de cómo varía una cosa ante un cambio en la venta, cómo varía con cambios en las cargas financieras y en la estructura. Eso todavía no lo llegaron a ver, no quiero spoilear nada, pero bueno, todavía sí que no lo vieron, pero en sí mismos son análisis de cómo te varía una cosa cuando te varía la otra, ¿sí? Lo que pasa que lo que yo les hacía hincapié es porque si yo les hago, muchas veces les he hecho la pregunta de cómo me varía el beneficio, y lo que me responden es, bueno, si me aumentan, yo tenía 500, y hago 500 más el 50%, ¿no? Entonces me calculan el grado operativo de uno y el grado operativo del otro, y me hacen el porcentaje, un GAO sobre otro GAO, ¿sí? Y yo lo que quiero es que me digan cuánto varía el beneficio, no el grado de apalancamiento, ¿sí? Ante un distinto nivel de ventas. No sé si te entienden lo que te digo. Sí, sí. Es como que yo hiciera, por ejemplo, si yo calculo el grado de apalancamiento operativo para 500 unidades y me da 1,6. Bueno, hago el grado de apalancamiento para 750 y me da otro número. Entonces me vinculan esos dos números. Yo no quería que me vinculen esos dos números. Yo cuando te pregunto cuándo me cambia el beneficio, yo quiero que me digan cuánto cambia esto de acá, ¿sí? Ahí, tengo las caritas justo ahí. ¿Sí? Quiero que me vean cuánto cambian los dos beneficios. ¿Sí? Genial. Bueno, espero Gracias. no haberlos enroscado. Si los enrosqué un cachito, hagan los ejercicios, lean bien, porque ya te digo, es súper conceptual también el tema. Y nada, cuando hayan leído y vean todos los ejercicios, me preguntan y otro día lo volvemos a ver y van a ver que después de leer le van a quedar todas las cosas mucho más claras. ¿Sí? Bien. Profe, ¿podrás subir luego el Excel si lo vemos? No, de ninguna manera. Sí, siempre le subo los ejercicios. Alguna vez me puedo colgar un poquito, pero siempre le subo hasta el parcial le subí. ¿Quién preguntó? Pues no los veo. Yo pregunto. Sí, obvio. Yo después te lo subo, pero no. Dale, gracias. Tengo una computadora que está media como que en cualquier momento, pero así que si no lo subo hoy, lo subo mañana, pero sí. Y si no, háganme acordar, pero sí, seguro. Bueno, no sé si tienen más dudas. Vamos a dejando de grabar.